Mis queridos pastores, obreros, líderes a nivel nacional, hermanos y hermanas, tanto de la Iglesia Evangélica Pentecostal de Jesucristo como de las otras organizaciones que muy gratamente nos han mandado sus comunicaciones. Gracias por los ánimos, gracias por todo lo que ustedes nos han comentado en interno y agradecidos al Señor porque semana a semana estamos teniendo la presencia de pastores que han significado mucho para nosotros y el día de hoy no podía ser la excepción. Está con nosotros el pastor Edgar y su amada esposa, la pastora Daisy. Pastor Edgar, pastora Daisy, bienvenidos. Pastor José, muy buenas tardes. Estamos muy contentos de poder compartir este maravilloso tiempo y cuánto mejor quizás con toda esa juventud pentecostal que nos están acompañando, pastores y ministros durante este programa. Bendiciones. Amén. Pastora Daisita. Pastor José, muy buenos días. En este día agradecer al Señor por este tiempo y por la invitación y saludamos a todos los que están en este tiempo a través de la plataforma, acompañándonos en este tiempo que vamos a tener de conversatorio con usted. Sabemos que ustedes en la organización son muy, muy, muy conocidos, pero también nos están visitando pastores de otras organizaciones. Pastor Edgar, Pastora Daisy, ustedes han sido directivos nacionales. ¿Cuáles son los cargos que ustedes han tenido la gracia de Dios en dirigir? Bueno, por la gracia del Señor, actualmente estamos con el cargo de secretario de la provincia. También hemos estado trabajando juntamente con nuestro amado pastor Martín Labio como pastores asistentes. También en el año 2014-15 ocupamos el cargo nacional de director nacional de jóvenes. Y también aquí mi esposita va a hacer mención también de los cargos que ella ha ocupado. Amén. Bueno, primeramente la gloria para el Señor. Pastor, venimos trabajando ya buen tiempo ya en nuestra denominación, ya lo mencionó mi esposo, localmente en la iglesia, por lo menos hemos tenido la oportunidad de trabajar en los cargos, personalmente como directora de jóvenes, directora de música, directora de niños también en la iglesia local, en la provincia trabajando al lado de mi esposo y a nivel nacional, yo digo, ha sido una honra poder servir a nuestros jóvenes el año 2024 y 25. He estado como directora nacional, que fue una experiencia muy bonita y todos los local, la iglesia local también, pero ahora también estamos trabajando con el anexo, tenemos un anexo a cargo, es una iglesia en formación ya en el sector de Pucará. Así estamos pues trabajando. Amén. Entonces, de una manera singular, ambos han tenido esa gracia del Señor, ¿no? De dirigir a los jóvenes de la IEPJ a nivel nacional. Así que estamos hablando de mucha experiencia, muchas cosas que pasaron, pero todo lo que ahora pasan tuvo un inicio, ¿no? En los inicios, Pastor Edgar, ahí en el fondo estamos viendo una fotografía. eh, ¿Cuántos años más o menos tendrías? Creo que eres el jovencito que está ahí con casaquita azul. No sé, a ver si nos puedes un poco describirlo. Sí, bueno, es una emoción poder ver esta fotografía. Nos lleva a años atrás. Bueno, aprox tendría mis 19, 20 años. Casi no recuerdo mucho, no acostumbro recordar los tiempos atrás, pero más o menos calculando entre 19, 20 años tendría, pero soy el que está de cuclillas, ¿no? Ahí con la casaca azul y la gorrita negrita Sí, sobre la cabeza. la corbata creo que era más grande que tu pecho, ¿no? No, sí, la corbata me quedaba muy grande. Sí. Están entre ellos también algunos jóvenes que ahorita también siguen en el ministerio. Claro que sí, ahí está nuestra hermana Shirley, que también nos ha apoyado Oh, en el cargo de Directiva Nacional de Jóvenes, también a mi esposa le ha apoyado, y hay también jovencitos que ya están ya grandes, ya con familia, nosotros en ese tiempo estábamos solteritos, sí, pues. qué bueno, pastor. Sabemos luego que ustedes siempre los hemos visto delante de los congresos nacionales, han tenido responsabilidades en las directivas nacionales.
pero ¿cómo fue el inicio? ¿Cómo ustedes sintieron ese llamado de Dios, el punto de quiebre cuando ustedes dijeron, no, esto va a ser mi vida, esto es mi visión? Bueno, eh, bueno, tal vez recordando, pastor, cuando estábamos hasta el año 2014, estaba todavía mi esposo trabajando en la empresa. Entonces, ahí es donde viene el cargo nacional. Pero dentro de la iglesia local ya estábamos trabajando, como le mencioné, como directores de alguna área en el Ministerio de Alabanza, que es nuestro campo donde nos movemos, y también en la enseñanza. Entonces, el año 2014 llega la invitación para mi esposo, en lo cual tenía que ser director nacional. Es ahí el punto donde comenzamos nosotros a tomar decisiones importantes, donde Pastor Edgar estaba trabajando y muchas veces teníamos capacitaciones, teníamos invitaciones y el trabajo limitaba. Entonces el cargo nacional tenía que ser un cargo de responsabilidad, de poder estar viajando, visitando algunas provincias. Entonces, mi esposo, yo lo miraba, personalmente te hablo como esposa, y yo lo miraba, hay veces sufriendo, porque teníamos que ir a ministrar, y era limitaba esas cosas. Entonces, en ese momento es donde mi esposo un día me llama a mí y me dice, hija, estoy pensando dejar el trabajo, estoy pensando dejar el trabajo y dedicarnos a la obra del Señor. Esto lo pusimos en oración. Ya tenía David, en ese tiempo estaría con ah, Seis años. 5 o 6 años, David, que es mi hijo mayor. Entonces mi esposo me lanza esto y, y siempre hemos sido apasionados por las cosas del Señor, pastor. Entonces cuando me lo lanza, siempre nosotros tenemos como mujeres, vemos como madres y estamos dentro del hogar. Pero yo miraba, ¿no? A mi esposo que él su llamado era más fuerte y siempre él ha sido así y yo también. Entonces, eso fue el punto donde inició el día en que nosotros, mi esposo le dan el cargo nacional y es ahí donde Dios creo que fue el momento que Dios nos dijo, tienen que decidir. No, Eh, Naturalmente, Mm, pastor, para nosotros el servicio, tomar la decisión por Dios, por servir a Dios, creo que fue desde muy jóvenes, ¿no? mm, No fue recién cuando nos casamos, al contrario, mm, para nosotros fue un boom casarnos porque era la unión de dos propósitos, ¿no? amén. Y prácticamente éramos un equipo más fuerte. Como siempre digo, en mis inicios siempre nos ha enseñado nuestro mentor, el pastor Martín Labio, y recuerdo mucho la primera vez cuando él me dio la oportunidad de predicar y yo le dije, él me dijo, no, pastor, te toca predicar. Y, y yo me sorprendí, pues no le dije, pastor, pero me hubieras anticipado, ¿no? Me hubieras anticipado para prepararme, ¿no? Y él me dijo directo así, tú debes estar preparado. Oh, amén. Cualquier momento debes estar preparado. Esa primera, pienso que me pasó nada más. Me perdonó. Pero de ahí las siguientes ya, pastor. Yo sabía que tenía que estar preparado. Cualquier momento. Cuando él me decía algo, yo no tenía que decirle no o no puedo. Siempre había un sí. Aún cuando posiblemente no está tan al 100%, pero procuraba siempre de decir sí o amén. Esa ha sido nuestra Sí, decisión. esto es precioso porque hablas de una palabra preparación y la preparación es necesaria y todos los jóvenes que nos están escuchando, pastores jóvenes que anhelan el ministerio, ¿no? Anhelan por ejemplo, el cargo nacional de jóvenes, es un honor realmente tener ese cargo, pero detrás de ese cargo, detrás del estar ahí adelante, hay una preparación, hay un entrenamiento que pasó años. En el fondo de la fotografía, Pastor, lo vemos a usted cargar un charanguito, creo, no sé. Cuéntenos un poco de esos inicios, porque usted ahorita es músico. ¿Cómo fueron esos inicios de preparación para lo que venía después? Bueno, ahora que usted menciona eso, recuerdo mucho la frase de mi pastor cuando dijo, ustedes hijos son completos, porque yo solo sabía predicar y él nos dijo, ustedes
saben ministrar la alabanza y saben predicar. No les falta nada. Y Amén. para nosotros, de veras, eso nos motivaba a hacer muchas cosas. La fotografía que tenemos ahí, sí, es un charanguito. Por supuesto, yo lo usé solamente para posar en la foto. Y este es el primer grupo, el primer equipo de alabanza. En ese año yo tenía el cargo como director de alabanza, juntamente con esa generación de jóvenes que están acompañándonos. Ahí faltan, por supuesto, no faltan algunos que quedaron nada más después de una administración, ¿no? Nos quedamos a posar para la fotografía. Ocupamos el cargo del Ministerio de Alabanza también como director a temprana edad, a los 18, 19 años. Oh, sí. Y a esa edad uno tiene el ímpetu, pero te falta la experiencia. Pero qué interesante que el pastor que está como tu mentor te ayuda, te impulsa, te extiende, porque él ve tal vez lo que tú no ves en ese momento, ¿no? Nuestros Correcto. pastores nos ven con los ojos de la fe, porque ahí empezaba a nacer algo que iba a pasar después. Y justo vemos la Wow. fotografía. Tú no sabías que te ibas a casar con la señorita que estaba ahí a tu costado, pero Dios tenía esos planes, Pastor Edgar. Uy, sí. Bueno, eso fue una de mis sueños. Es mi sueño, mi esposita. Siempre ha sido mi inspiración. Y bueno, siempre lo menciono. Si estoy aquí parado es gracias a ella, porque ella fue el motivo, no sé si es la palabra correcta, o el pretexto, ¿no? Para estar metido en la obra, porque si fui a la iglesia también fui por ella. Y si agarré madurez en el Señor también fue por ella, porque cuando habían conferencias, convenciones, fiestas espirituales, ayunos, vigilias, lo hacía por ella. Iba a ayunar por ella, todo era mi círculo, ella, y sin darme cuenta, me llegué a comprometer más con Dios, y luego, bueno, llega esta etapa de nuestra vida, ¿no? Nuestra unión fue un tiempo de boda juntamente con mi esposita, y fue como lo soñamos, lo anhelamos. Y yo he recibido la palabra del Señor cuando nos dijo que, a más de que es la unión de dos personas, es la unión de propósitos, ¿no? Cuando hay propósito de Dios, creo que ahí donde nos unimos no se termina, al contrario, inicia otro nivel en cuanto a lo ministerial. Indudablemente, Pastora Deisita, ¿qué tan importante ha sido la unidad en tu casa para poder sostener todo lo que Dios les iba a dar después? ¿Qué tan importante fue mantener eso? Fue muy importante, pastor. Siempre lo voy a mencionar. Cuando, bueno, yo nací en hogar cristiano, cuna cristiana, mis papás desde jóvenes sirven al Señor, y creo que los valores, los principios cristianos estaban, pero siempre papá decía, ¿no? Cada uno toma su decisión llegando a una edad, ¿no? Nos decía él eso, pero él también nos recalcaba que esto no era juego. Y yo recuerdo que en una Semana Santa, recuerdo que el pastor hizo la invitación y yo sentí una necesidad tan fuerte en mi corazón, a pesar de haber nacido en un hogar cristiano, de tener esa necesidad de búsqueda del Señor. Y ese momento yo me entrego. Y es ahí que yo veo que el fundamento muy importante es nuestra familia, de cómo nuestro papá, nuestra mamá nos presentan a Dios a través de sus vidas. Y nosotros decidimos seguir al Señor Jesucristo, ¿no? Y para llegar a este momento de boda, no solamente fueron mis padres, también fue nuestro mentor, Pastor Martín, a través de sus consejos. Y lo que me gustaba de mi pastor era que ya cuando nos miraba, tal vez ahí, no inquietos con los sentimientos, él siempre nos aconsejaba, no nos juzgaba, sino él nos llamaba a casa, nos preguntaba, ¿y qué está pasando? Y eso es lo bueno que hemos aprendido con Pastor Edgar, de no ver a nuestros pastores como enemigos, como tal vez alguien que nos va a juzgar, y también que los pastores den esa confianza, sino nuestro pastor abría su corazón, y de esa manera nosotros no solamente lo mirábamos como un pastor, sino como un papá, como un amigo, y él nos decía, no, ya que ustedes están con esas emociones, ustedes me tienen que estar en las clases de matrimonios, de noviazgo,
Ustedes tienen que ser los primeros. Y tomando nota, y hasta ahora tenemos un cuaderno ahí donde nosotros hacemos nuestras anotaciones de todo, en todos los eventos, en todo. El pastor quería que tengamos eso. ¿Para qué? Para que en este tiempo ese cuaderno nos sirve, pastor. Nos sirve, ha sido de mucha ayuda para nosotros también, volcar todo lo que hemos aprendido a través de sus enseñanzas de ellos y poder nosotros ahora ponerlo en práctica en este tiempo. Qué precioso que toques. Justo ahorita estamos viendo una foto bastante sensible para muchos de nosotros. Bueno, Pastor Martín, padre espiritual para muchos, ¿no? Lo hemos llegado a estimar por las oportunidades que él nos dio. Pero qué importante, yo quisiera tomar tus palabras, Pastora Daisy, porque como el pastor Edgar también dijo, ¿no? Al inicio mis motivaciones iban por otro lado, pero cómo es la importancia de un pastor que recibe a las personas, recibe a los jóvenes con muchos entripados hay en su corazón, muchas madejas bien enredadas, pero cuán importante es que nos dejemos guiar por el Señor para empezarle a dar las oportunidades a las nuevas generaciones, a las personas que Dios nos pone en el camino. ¿Qué tan importante fue las oportunidades que Dios te dio a través del pastor Martín Labio, Pastor Edgar? Puedo decir de que a más de un pastor fue un mentor. Nos hizo un mentoreo muy de cerca. En cada episodio de nuestra vida siempre estuvo él, ¿no? Y el mentoreo es acompañamiento, pues, ¿no? Estar junto con el discípulo posiblemente que se le está formando, y es la cual quizás hoy en estos tiempos carecemos, ¿no? De acompañamiento, de mentoreo, ¿no? A nuestros jóvenes. Al contrario, cuando un joven lo vemos quizás haciendo malo, en vez de ayudarlo, ¿no? O no le aconsejamos, sino quizás hasta le murmuramos. Y ese joven, de hecho, en su momento se va, pues, ¿no? Para mí particularmente, mi mentor fue el pastor Martín en todo nuestro crecimiento en esta etapa, y también para tomar esa decisión de poder unirnos, Pastor José, creo que usted también ha tenido mucho que ver en esa decisión, cuando usted me dio dos opciones nada más y me dijo, Edgar, es hoy o nunca. O continúas con ella o te casas, ¿no? O se rompe, ¿no? Entonces, para mí fue un desafío y cierto, yo lo llevé en oración y me tomo de la palabra de Malaquías 3:10 cuando dice, probadme ahora en esto. Y le dije, Señor, voy a hacer esto. Y si es de ti, amén. Y si no, amén, con el dolor de mi corazón. Pero Dios dio la respuesta, trajo paz a mi corazón, a mi esposa, y no solamente a nosotros, sino a nuestro pastor, a nuestros padres. Y hoy vemos que ha sido la respuesta de Dios. Qué precioso. Tal vez mencionar ahí también cuán importante es que nosotros seamos sinceros con Dios y también sinceros con nuestros sentimientos. Hay algo que siempre mi pastor enseñaba y decía, ¿no? La voluntad de Dios se muestra muchas veces a través de una oración, a través de personas, a través de la palabra de Dios también. Y recuerdo mucho, ¿no? Que mi pastor era el más feliz cuando dijimos nos vamos a casar, pastor. Wow, él estaba en cada momento. Él nos decía, ¿por qué no lo hacen así? Estaban nuestros papás. Él estaba más emocionado. Porque yo sé, pastor, y nosotros ahora lo vemos siendo pastores, cuando vemos a nuestros jóvenes casándose en boda, de verdad para nosotros nos llena de gozo, de alegría, porque tal vez hemos estado tras de ellos y hemos cuidado, como dicen, el camino hasta que lleguen ese momento. Entonces nosotros hemos visto ese cariño, ese amor de nuestro pastor, ¿no? Y algo que pastor tal vez quisiera dejar, tal vez aprovechando esta parte, es cuando mi esposo menciona el ser mentor es acompañar. Entonces yo estos 2 años he visto en nuestra Juventud Nacional que en realidad necesitamos no solamente un director de jóvenes, necesitamos pastores, matrimonios de pastores, en lo cual pastoreen a nuestros jóvenes, pastoreen. Claro, tenemos un pastor que es el pastor principal, pero pienso que también debe haber pastores
que puedan tener el acompañamiento para nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes necesitan ser visitados, nuestros jóvenes necesitan ser escuchados, necesitan muchas veces, tal vez en sus penas estar, hay momentos que ellos van a pasar, pero ¿quién está ahí? Es el pastor de jóvenes. Tal vez en eso te puedo incrementar algo, pastor. Sí, lo que mencionas, Pastora Daisy, me hace pensar en el soportar de Pablo. Pablo habló de sopórtense unos a otros, pero una cosa es el soportar en el mundo y otra cosa es el soportar en el Evangelio. Creo que el soportar en el Evangelio es no lo condenes, él va a ser alguien bueno para la obra, ¿no? Lo que Dios le dijo a Ananías, ¿no? Este hombre era asesino, pero este hombre va a ser bueno para la obra, ¿no? Porque si viene un joven y me dice, oye, estoy viniendo porque me gusta la chica del costado, entonces muchas veces, a veces nos da ganas de condenarlo, fuera de acá, ¿no? Decirle, ¿no? Pero esta foto que vemos en el fondo es una foto muy impactante porque ustedes nos van a decir un poco de lo que pasó acá, pero yo veo en el pastor, ¿no? Alguien que te extiende, alguien que te saca del lugar y te hace ver otras realidades y te dice que hay mucho que conocer, hay mucho que hacer. No te quedes ahí, no seas conformista, sino extiéndete. ¿Nos podrían hablar un poquito de esa foto, por favor? Bueno, en esta oportunidad estábamos de viaje a Tarapoto, por primera vez en vuelo, con Oh, avión y primera con vez. todo, con el Ministerio de Alabanza. Y por supuesto, no fuimos quizás con los medios de una iglesia, sino con nuestros propios medios. Oh, Sembramos nuestros pasajes ahí para viajar y fue una experiencia muy bonita. Y puedo decir que nuestro mentor ha sido un hombre que no ha sido egoísta. Él, al contrario, nos ha promocionado desde muy jóvenes. Si hoy nos conocen en la provincia, nos conocen en la nacional, es por él. Es gracias a ese hombre que Dios lo ha puesto como nuestro mentor y nunca nos ha dicho o nunca nos ha visto quizás como una competencia. Al contrario, él nos ha promocionado, nos ha dado oportunidades y cada vez que nos tocaba coincidir en una invitación, en un evento, él trayendo la palabra, nosotros con la administración, wow, ese tiempo era poderoso. Dios se movía de una manera sobrenatural. sí. Bueno, pastor, en esta foto recuerdo mucho, y como tú hables de extender, lo que nos impactó de la vida, Pastor Martín, es que él nos daba oportunidad, a pesar de ser jóvenes, 14, 15 años, él no miraba nuestra edad, sino miraba la capacidad que teníamos. ¿Íbamos a cometer errores? Los íbamos a cometer, pero él decía, como dice, no, vas a cometer error, pero de ese error vas a aprender. Correcto. Y lo que me gustaba de mi pastor era que él confiaba en nosotros. Esa era la palabra, había confianza y daba esa oportunidad y él no, nos preparaba. Él nunca fue egoísta, él muchas veces venía aquí a casa, nos decía, hijos, este libro he encontrado, miren este material y esto les puede servir. Yo recuerdo el día en que falleció, yo entraba a mi cuarto y él me daba materiales a mí para lo que es en mi campo, lo que es la administración de la alabanza y también temas de alabanza. Entonces, a mí me preparó a mi esposo como maestro, ambos como maestros también en la enseñanza, pero él miraba nuestra capacidad. Entonces, en esta foto también recuerdo mucho que él nos llamó un año antes y nos dijo, quieren servir al Señor. Entonces fue un año donde dijimos, vamos a juntar nuestros pasajes para poder hacer un viaje misionero a Tarapoto. Y recuerdo que un año tuvimos, el corazón de nuestro pastor era visitar Tarapoto. Entonces, pastor, estamos contigo. Entonces, porque él nos animaba y yo, pastor, dejarle en el corazón, nuestro pastor, por ejemplo, estábamos en el Ministerio de Alabanza, él estaba en nuestros ensayos, estaba en nuestros ayunos, estaba en nuestra oración y muchas veces nos decía, ¿por qué no tocan esta alabanza? ¿Por qué no cantan? Creo que eso va a ir con la palabra. Entonces, nuestro pastor no nos abandonaba. Él miraba el ministerio en nuestras vidas, pero él estaba siempre detrás. Y esa foto también es una de muchas que tenemos que siempre está detrás de nosotros, ¿no? Sí, es evidente todo lo que significa
que un pastor haga por ti, ¿no? Tenemos, bueno, ahorita estamos hablando del pastor Martín, pero a nivel nacional, Dios ha permitido que muchos pastores impacten en nuestra vida. Está el pastor Francisco Alejandro, pastor Juvencio Inga, que ahorita está afuera. Hay muchos pastores en realidad y le agradecemos a Dios aún por el pastor Edwin, que es nuestro presidente nacional, por esa extensión, ¿no? Imagínate, como el otro día yo hablaba con el pastor ahí por un mensaje, le decía gracias porque al verte en Italia, al verte en Estados Unidos, Pastor Flower, realmente es como es como si te extendieran y te dijeran, hoy hay más por hacer, no te quedes, prepárate, prepárate. Y Pastor Edgar, realmente estos siervos han significado mucho para nuestras vidas, ¿no? Y eso es lo que ahora es el legado que ahora nosotros tenemos que dejarle a los jóvenes que vienen detrás de nosotros. Pastora Daisy. Pastor, no quisiera olvidarme también de Pastor Pedro Marín. Pastor Pedro Marín, un gran maestro, un gran músico. Yo recuerdo que él, cuando yo estaba iniciando en el Ministerio de Alabanza, él me corregía. Y cuando tú quieres aprender algo, pastor, te dejas corregir. Y eso quisiera dejar un mensaje a los chicos. No es para resentirnos. Eso es porque esa persona te ama. Quiere verte crecer en el ministerio. Y yo recuerdo que Pastor Pedro preparó un pequeño bosquejo de lo que era alabanza y adoración para mí. Y yo agradezco mucho por su vida, Pastor Francisco, que fue también el que me impulsó también. Él, cuando recuerdo en esa foto que presentaste, la primera, estábamos en la Colombina. Y recuerdo que él me dijo, Pastor Francisco, ¿por qué, Daisy, no estudias al seminario? Tienes la capacidad. Y yo me quedé pensando, ¿verdad? Puedo estudiar el seminario. Y así, pastor, los que he conocido, Pastor Alejo, que ya no está con nosotros, un gran siervo del Señor, que era un hombre elocuente también en la palabra. Recuerdo también a Pastor, ahorita a Pastor Flauber mismo, que es una bendición para nosotros, de verdad. Son hombres que de verdad han inspirado nuestro corazón. Sí. Han inspirado nuestro corazón y lo seguirán haciendo los que están con nosotros todavía. Y aún los tenemos ahorita, el Pastor Eduardo Bravo, Pastor Ichpas, Pastor Luciano. Realmente, si mencionara a todos, me voy a empezar a olvidar de algunos porque voy a ser un poco injusto, porque tengo una poca memoria, pero estamos agradecidos. Creo que esta secuencia es un agradecimiento, ¿no? Por todo ese ejemplo, pero ahora no se queda ahí, ¿no? Esto ahora tiene que continuar, porque la obra de Dios se tiene que extender. Que Dios los bendiga, Pastor Edgar, Pastora Deisita. En la siguiente secuencia vamos a hablar de un tema bien sensible que es el costo del liderazgo, porque es bonito verlos allá adelante cantando con la corbata, a veces un poquito más grande, pero detrás de eso hay cosas, hay situaciones. Y vamos a hablar en la siguiente secuencia. Por favor, les pido, está saliendo ahorita en los comentarios el código, el link de un WhatsApp, de un grupo que estamos creando para compartir materiales teológicos. Hay una biblioteca digital de más de 4,000 libros. No te lo puedes perder. Mira, tú entras al link, te suscribes a la página y te va a llegar el acceso a esa biblioteca. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos encontramos en la siguiente secuencia. Cantemos todos al Señor un nuevo canto de alabanza, porque nos dio su amor y su gran misericordia. Cantemos todos al Señor un
un nuevo canto de alabanza, porque nos dio su amor y su gran misericordia. Gloria demos al Padre, gloria demos al Hijo y al Espíritu Santo, gloria por toda la eternidad. Gloria demos al Padre, gloria demos al Hijo y al Espíritu Santo, gloria por toda la eternidad. Gloria demos al Padre, gloria demos al Hijo y al Espíritu Santo, gloria por toda la eternidad. Gloria demos al Padre, gloria demos al Hijo y al Espíritu Santo, gloria por toda la eternidad. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Mis queridos pastores, líderes, hermanos y hermanas de toda la nación del Perú, de Paraguay, de Argentina, un saludo, gracias por seguirnos, gracias por estar con nosotros, gracias por los saludos que le están mandando al pastor Edgar, a la pastora Daisy, dos pastores muy queridos para nosotros. Estábamos hablando, pastor Edgar, acerca del costo del liderazgo, porque si bien es cierto, cuando estás delante están las luces, las pantallas LED, pero detrás de eso hay muchas noches sin dormir, comer un poquito tarde, enflaquecer un poquito. ¿Cómo fue llevar ese peso del ministerio en tu ministerio, pastor Edgar? Bueno, para nosotros, naturalmente, para mí fue algo con voluntad, con emoción, porque, bueno, fue uno de nuestros deseos también servir al Señor a nivel nacional, pero ya que usted menciona de sueño y de hambre, naturalmente en un evento nacional de jóvenes donde más quizás uno se sacrifica, y recuerdo mucho que en mi tiempo, en el 2014, 2015, no había techo en el auditorio, no había techo en el auditorio y teníamos que irnos días antes, 3, 4, 5 días antes para poder, ¿qué? Armar el techo. Y no era para armar fácil, ¿no? Teníamos que tener gente que ayude a extender las gigantografías. Antes de eso, buscar las gigantografías, buscar sogas, subirnos a los muros, ¿no? A las columnas para poder sujetarlo y darles un buen lugar, un buen ambiente a las delegaciones que nos iban a visitar. Y no solo eso, sino después también la idea, el tema era también desarmar, ¿no? Todo el techo, porque teníamos que dejarlo como lo hemos encontrado, ¿no? Y nuestro piso no era hermoso porque era de tierra. Y casualmente esa temporada llovía, ¿no? Y en ese tiempo, cuando hice la primera, segunda conferencia, no recuerdo que se acumuló el agua y un momento otro cayó al suelo. Y donde estaban también los jóvenes, los músicos, y el suelo se hizo barro. Recuerdo mucho. Pero como usted menciona, ¿no? Cuando hay muchas veces debilidades, ¿a quién van? Es al director. Bueno, al director le reclaman, pero ¿cómo es esto? ¿Qué pasó? ¿No? Y tenemos que solucionar. Bueno, cuando hay un evento nacional, tenemos que recepcionar durante toda la noche, porque hay delegaciones que llegan, somos los últimos en dormir, los primeros en levantarnos, ¿verdad? Y a veces, como usted dice, tiene mucha razón, a veces ni comemos. Nos sirven, pero estamos ocupados con la ocupación, ni comemos, ¿verdad, pastor? Pero para nosotros es una emoción porque es lo que nos gusta hacer.
cuando nos gusta hacerlo, hacemos con ganas y con voluntad. Sí. Bueno, de mí mi experiencia fue muy diferente, pastor. Ya lo tenía todo listo. Había techo, había piso. Bueno, ayer hablábamos con mi esposo y le decía, papi, de ti ha sido muy diferente y creo que Dios ha sido bueno conmigo porque soy mujer. Pero igualito, la otra parte que menciona, pastor, que no comemos, somos los primeros en levantarnos, los últimos en dormirnos, estamos preocupados para que los chicos sean bien atendidos, que ellos coman. Hasta ahora nosotros nos quedamos sin comer, pero queremos que ellos estén a gusto. Pero detrás de nosotros han habido gente muy importante, pastor, nuestros brazos. A mí personalmente me apoyo el equipo que tuve y agradecer también a la iglesia de La Oroya, nuestra amada iglesia, que han estado orando por nosotros, que también hubieron brazos de aquí de la iglesia también, y por qué no mencionar a Shirley, que es de la provincia de Yauli, La Oroya, me apoyó como nuestra tesorera, y la hermana Betsabe también Guanguayo, de Jauja, que Dios nos unió y creo que el Señor tuvo planes y un gran equipo. Pero detrás de nosotras estaban también un gran equipo, quienes abrían la puerta, quienes estaban dedicados en la cocina, la logística, y para mí fue una tremenda bendición el año 2025 tener al pastor Mikey como apoyo. 2 años pastor Mikey me apoyó, era director nacional, también fue director nacional, y el año pasado pastor Javier Guadalupe, que también fue director nacional, que nos apoyó mucho en la logística, pero nosotros los directores, como dice el pastor, pasamos hasta esos días nos olvidamos de nuestros hijos, pastor. Pero gracias doy a Dios, ¿verdad? Por mi familia, mis hermanas, que ellos se ocupan de ellos, ¿no? Ya no tengo esa preocupación porque sé que está con su tía, ellas los van a dar de comer, porque pastor, nos olvidamos hasta de nuestros hijos esos días. Sí, es increíble, pero hay gente que puede decir, ¿no? Pero pasas tantas cosas. ¿Por qué no tienes una vida tranquila? Mejor estate en tu casa tranquilito, sé un miembro normal y vas a la iglesia. ¿Cómo, qué es lo que les motiva a extenderse más allá de sus necesidades, más allá de sus fuerzas, pastores? Pienso que es la pasión por la juventud, en este caso, en nuestro caso, por la juventud, en ese tiempo con el cargo nacional. Eso creo que más nos mueve, ya que si es que hemos ocupado un cargo nacional, representamos a esa juventud pentecostal a nivel nacional, ¿no? Entonces, sé que cada joven tiene su propia necesidad y lo que procuramos siempre quizás darle lo mejor en una conferencia, ¿no? Porque ellos vienen exclusivamente quizás hasta pagando un aporte, un monto, gastando su pasaje, su tiempo, su sueño, ¿no? Porque hay delegaciones que llegan en las madrugadas y venirse, imagínese usted, pastor, de un clima cálido, ¿no? A Huancayo o viceversa, ¿no? Entonces, es totalmente un desafío, ¿no? Un desafío, un sacrificio. Y creo que el mayor punto de todo esto es la pasión, pastor. Tener pasión por Dios, por el llamado y la satisfacción de nosotros es ver jóvenes que han estado en ese tiempo, en ese evento, y hoy los vemos liderando, hoy los vemos levantarse como columnas en las iglesias. Por supuesto, pastor, ese creo que es el mayor premio para nosotros de las conferencias o las convenciones. Y también otro motivo es servir, pastor. Es el servicio. Nos encanta dar nuestro tiempo, dar, como dice, aún nuestro sueño. Entonces podemos viajar, tenemos obligaciones como papás que somos, pero, o sea, el servicio te lleva, pastor, aún cansado puedes estar, pero y yo siempre le digo, cuando yo me paro en el altar, puedo estar enferma tal vez, pero cuando me paro en el altar, sucede otra cosa. Es como si la enfermedad se va, es un milagro de Dios que pasa, hasta la enfermedad se va, el cansancio se va, Dios renueva tus fuerzas, porque amamos servir y hay una pasión por Dios y por la obra del Señor. Muchas veces pasas hambre, haces cosas más allá de tus fuerzas, pero los que han pasado por el liderazgo sabemos que vamos a enfrentarnos a la crítica. A veces esperamos que todos nos digan, oye, gracias, has hecho un buen trabajo, estuvo estupendo, muchas gracias, pero a veces
pequeños detalles como el color del afiche o no sé, pero siempre hay críticas. ¿Cómo ustedes han gestionado de una manera proactiva las críticas? Bueno, en el caso mío, sí hubo en el primer evento, tuvimos un caso sobre el afiche, nos observaron sobre el afiche, por supuesto, nosotros no lo hacemos con la intención de incomodar, de molestar, lo vamos a hacer esto para que se molesten, no, al contrario, procuramos siempre llegar a los jóvenes, ¿verdad? Entonces, hacer un evento de jóvenes todo tiene que ser para el joven, ¿no? Entonces, hasta desde la publicidad, posiblemente hasta los mensajes, incluso hasta los expositores, ¿no? Entonces, que lleguen a los jóvenes, a eso apuntamos, entonces con ese deseo lo hicimos, pero al parecer para algunas provincias no estaba bien, no lo tomaron mal y quizás llegaron al punto hasta de cancelar su viaje, de no venir al evento. Y para nosotros particularmente fue, por supuesto, un dolor no tenerlos, fue chocante, ¿no? Porque eran provincias fuertes, ¿no? Provincias fuertes que eran en número, que asistían a una conferencia, pero gracias a Dios tuvimos la asistencia de jóvenes, pero durante la conferencia también hubieron una delegación que juntamente con su director decidieron retornar, ¿no? Del evento. Y estaban ahí el grupo de jóvenes llorando, ¿no? Y me llamaron y tuve que darles una salida, una solución, simplemente decirle al director y a dos más que le acompañaban que ellos son los que querían regresarse. Dije, regrésense ustedes, pero que los jóvenes se quedan, ellos quieren disfrutar. Y de veras ellos hasta lloraban por quedarse, pastor, en el evento. Pero fue un tiempo muy hermoso. Tiempos como eso, pienso que cuando Dios te llama, Dios te respalda. Y hemos aprendido nosotros de que nosotros no tenemos que mover ni un solo dedo. Dios es el que se encarga. Amén. Por supuesto, nos dolió mucho, ¿no? Nos dolió también que las provincias numerosas no vinieran, pero siempre hemos dicho, la obra es de Dios y Él es el dueño de la obra. Y Él se encarga. Y en su tiempo, yo sé que Dios ha de glorificarse también sobre ellos. De mi pastor fue tal vez, tal vez en medio de las críticas, lo que pasó el año 2024, había el paro habían dicho ya a nivel nacional, y los días justo caían en la conferencia nacional. Pero nosotros nos movimos en fe con el equipo, viajamos desde el día miércoles ya para estar alistando las cosas. Y en eso empiezan a llegar los comunicados, me empieza pastor, el presbítero no quiere que salgamos, los directores provinciales desesperados porque ya todos estaban preparados para venir. Entonces, en ese momento, también Pastor Eduardo Bravo era mi apoyo en esos de los 2 años que estaba. Él también estaba en Lima. Entonces, era una decisión de tomar, ¿se hace el evento o no se hace el evento? Entonces, mi equipo que estaban, ¿no? Mi pastora, yo le decía, chicas, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y a mí me agradó bastante que dentro de mi equipo, Sherlita, una mujer de fe, me dijo, pastora, hagámoslo, pastora, aunque no venga la totalidad de los jóvenes, pero pastor, van a venir las provincias cercanas, Chupaca, Concepción, van a venir, pastor, lo mismo, Huancayo, y entonces decidimos hacerlo, pastor, pero en la madrugada del día jueves, creo ya recibo una llamada, eso de las 12 de la noche, donde digo, Señor, tampoco quisiera saber quién fue. Me dan una llamada, me dicen, pastora, ¿cómo usted va a seguir con el evento? Usted está arriesgando la vida de los jóvenes. Pastora, pasa algo a su responsabilidad. Y esto ya debían haber cancelado el evento. Pastor, no sabe cómo me quedé ese momento. Lo único que hice es yo estaba en mi cuarto, en la oficina, simplemente doblé mis rodillas, me tiré a los brazos del Señor y le dije, gracias, Señor. Gracias, porque sé que el Señor que esto no viene para mal, viene para bien. Y ya sabía que algunas provincias estaban saliendo y esa noche me quedé orando, pastor, decía, Señor, ya están saliendo delegaciones, Señor. Empecé a cubrir con la sangre de Cristo, ¿verdad? Los jóvenes. Pero como dice mi esposo, pastor, nosotros no hemos aprendido a defendernos. Dios nos defiende. Él nos respalda. Y lo que pensábamos que no iban a venir los jóvenes, pastor, nosotros calculábamos 400 jóvenes, 300, ¿no? Y se pasó la expectativa, llegamos a 1,300 jóvenes en el 2024, donde Dios, ¿verdad?, me sorprendió a mí misma, porque no es nosotros, pastor, es Dios peleando por nosotros. Así es. Qué precioso principio. Me dijeron esto, mi corazón se sintió triste, deshecho, pero me tiré al piso
no a quejarme, sino A a dar darle gracias. gracias. Wow, o Así sea, eso es, qué tremendo, Pastora Daisy, Pastor Edgar. Sabemos que la pandemia nos tocó fuerte es. y tuvimos que proyectarnos hacia nuevas cosas. Pastor Edgar, esta foto es muy sensible para ti, porque justo pasó en la pandemia, Mm, pero tu pastor te estaba entregando materiales para equiparte. Sí, sí, esa fotografía fue enero, febrero. una de las últimas fotos que tuve con él, ya a meses de su partida, porque nos preparábamos para un evento, una conferencia de alabanza y adoración en el mes de mayo, Mm, porque él en mayo es donde ya parte con el Señor, fines de abril. y fines de abril fue la conferencia. Lo hicimos de manera Virtual. virtual, ¿no? Entonces, esa fotografía me recuerda mucho el material que nos hicieron llegar, ¿no? De un pastor para poder evangelizar. Y además de ese material, siempre el pastor estilaba compartir materiales, como ya decía mi esposita, para poder edificarnos, para poder crecer. Si tenía libros antes de tirarlo, nos decía, hijos, Te tengo puede esto, servir. te puede servir. Y nosotros todo casi nos quedamos, pues no, los materiales, y en cierto modo nos ha servido, pero, y si no lo recibíamos, quizás él también lo distribuía a otros que sí lo necesitaban, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino aún en sus camisitas, su corbatita, ¿no? Algunas corbatas lo tengo de él de recuerdo que ha compartido conmigo y lo llevo con mucho cariño, ¿no? En cada prédica, en cada administración. Y fue esta una temporada donde sí nos trae sentimientos encontrados porque casi fue los últimos momentos donde lo vimos junto a nosotros en el ministerio y de ahí ya hasta ahora más sé que está gozando de la presencia del Señor. Sí, Pastora Daisy, lo viste sufrir a tu pastor. ¿Qué lecciones te deja? Ah, ¿Qué principios te deja haberlo visto? el principio, pastor, de todos los años que vi de mi pastor, y siempre lo voy a decir, él no era un hombre vengativo. Podían criticarlo a él, podían decirle muchas cosas, pero él era un hombre que perdonaba. Eso hemos aprendido de él. Él olvidaba. Él era como si pasó hoy día, mañana ya no pasó, ya no hay nada. Él me dice, pero pastor, no, mi hija, ¿qué pasó? No, no pasó nada. Era un hombre de verdad en su humildad, en su forma de ser, él con su ejemplo nos enseñó, no solamente enseñaba en un púlpito, sino él enseñaba con la práctica, con sus obras. Entonces, él no era un pastor que solamente enseñaba desde el púlpito, sino él nos enseñaba con sus acciones. Entonces, yo recuerdo mucho a mi pastor con mucho cariño, con mucho cariño, con mucho amor. Siempre lo voy a tener presente porque él es un modelo que yo seguí, tanto ahora en el ministerio y como ustedes, pastor, de él hemos aprendido mucho. Él siempre nos decía, hijos, nosotros no nos defendemos, el que nos defiende es Dios. Y hay una palabra que siempre te decía, pastor, que la obra, ¿por qué te preocupas? Te decía, ¿te acuerdas? Sí, había una oportunidad donde, como usted sabe, él ocupó un cargo nacional de presidente por varios periodos y en su corazón siempre estaba la carga nacional, los pastores, las iglesias. Y una oportunidad, él dice, estaba tan afligido, tan preocupado, llorando, tirado al piso, y ahí es donde dice, escucha una voz, y la voz le dice, Martín, Martín, ¿de qué te preocupas? ¿Es tu obra o es mi obra? Oh, gloria a Y Dios. así en amistad nos compartía y nos dice, yo en ese momento sentí como que se fue una carga de mis lomos, porque yo estaba cargando lo que no tenía que cargar. Y eso hemos aprendido, pastor. La obra es del Señor, no de nosotros. Sí, al escucharlos hablar, puedo pensar en un Pablo con Timoteo. Timoteo cargando sus pergaminos, su capote, pero con ese cariño, ese amor entrañable, ¿no?
Eh, y eso es una responsabilidad grande, Pastor Edgar, porque ahora nos toca a nosotros llevar ese ejemplo que nos dejaron nuestros padres espirituales a la nueva generación. Amén. ¿No te parece? ¿Tienes eso en tu corazón, Pastor Edgar? Sí, cómo no, pastor. Tenemos eso en el corazón, el sentir de poder hacer lo correcto, ¿no? Con integridad. No necesitamos esperar quizás una recompensa, porque sabemos que cuando Dios llama, Dios te equipa y Dios te sostiene. Y no hay preocupación por ese lado. Al contrario, sí, hacer lo que nos gusta hacer. Creo que lo que siempre nos ha gustado hacer es las cosas del Señor, estar metidos. El día en que yo decidí servir al Señor al 100% a tiempo completo, me costó la primera vez, pero veo el fruto de ese sacrificio, de esa decisión que tomamos, porque naturalmente cuando uno trabaja en una empresa, está esperanzado al mes porque le va a llegar su sueldo o una gratificación, algún bono extra, ¿no? Pero el Señor te sorprende mejor y estamos en la mejor de las empresas y nuestro jefe es Dios, pues. Y eso no me Amén, compara. amén. Y agradecemos a Dios por eso, ¿no? Porque Gloria sentimos a el Dios. honor de servir a Dios. Es un honor, es un honor. Amén. Y es un honor que debemos de llevarlo con integridad, de corazón. Y por eso, mis amados hermanos, nació esta idea, ¿no? De mesa pastoral, Pastor Edgar, donde estamos escuchando la voz de muchos pastores y de muchas generaciones, de pastores que Amén. están en el Perú y de pastores que están fuera del Perú. Y aún así también estamos ayudando a todos los pastores, hermanos que anhelan tener materiales. No se olviden de que hemos implementado una biblioteca y es para ti. Te invitamos a que te puedas suscribir, puedas ahí en el link que estamos mandando en los comentarios, poder suscribirte y te va a llegar una biblioteca que sé que te va a servir, ¿no? En la próxima secuencia, Pastor Edgar, vamos a hablar de un poquito de tu matrimonio. ¿Cómo es hacer en el ministerio, en el matrimonio, problemas en la iglesia, problemas en la casa? Ahora, ¿qué hacemos? Nos jalamos los pelos. No se olviden de compartir. En la siguiente secuencia seguimos con el pastor Edgar y la pastora Daisy. Bendiciones. Bendiciones, bendiciones. Oh Jehová, oh Señor nuestro, cuando Dios es su nombre en toda la tierra. Oh Jehová, oh Señor nuestro, cuando Dios es su nombre.
Mis queridos hermanos, una vez más aquí en esta secuencia de mesa pastoral, ¿eh? No se olviden de compartir, que la conversación se está poniendo muy buena, estamos aprendiendo principios y aún así también suscribirse, por favor, suscríbete para que te puedan llegar todos los materiales que estamos repartiendo, el equipo de pastores que estamos detrás de mesa pastoral. Pastor Edgar, pastora de Isita, estábamos hablando del costo del ministerio, pero también parte del costo tiene que ver con nuestra relación matrimonial. Vemos en el fondo, hay una foto muy, muy cariñosa, creo que están en un lugar diferente a la Oroya. ¿Qué significa la unidad de pareja siendo ministros que están en directivas nacionales, por favor? Bueno, esos momentos pienso que es el premio de los tiempos, posiblemente cuando estamos preparando posiblemente un mensaje o para una administración en la alabanza o un evento como una conferencia nacional. Quizás la satisfacción al final es estar con la familia, ¿no? Con la esposa, con los hijos, compartir ese momento que es muy valioso, y yo daría mucho, mucho que primero es Dios, después la familia. Y por supuesto, donde primero debemos de predicar es nuestro hogar, es nuestra casa. Donde primero tenemos que pastorear es la familia, es la casa, nuestros hijos. Y para nosotros particularmente, aún en la familia, quizás lo ministerial también tratamos de involucrar en el sentido de que nuestros hijos también sepan, aprendan que estamos haciéndolo como para él. Recuerdo mucho a mi hijo mayor, a David, que estando en el cargo provincial de jóvenes aquí en Yauli, nos íbamos a hacer vigilias, mi esposa cargaba a David, y cada vez que nos tocaba ministrar, usted sabe, a veces cargado con el bebé no se puede, y ella cuando dormía aprovechábamos, ¿no? Pasarlo a otra espalda, ¿no? De otra hermana, y de pronto nos subíamos a ministrar y de pronto estábamos ministrando la alabanza, ¿no? Y para darnos cuenta yo miraba, estaba cuidando a mi hijo, ¿no? Si se despierta o no, y de pronto empezaba un grito, ¡guau! Y era mi hijo que había reaccionado al ver a la hermana que estaba en su espalda, no era su mamá. Y empezaba a lanzar gritos y yo lo único que decía, Señor, abrázalo, consuélalo a mi hijo. Pero algunas veces él durmiendo quizás en un colchón en el solito con las frazadas, ahora con mis dos hijas también, de igual manera procuramos quizás así de poco en poco también que ellos entiendan qué hacemos nosotros en el ministerio, ¿verdad? Algunas veces dirán, pues no, mis papás se viajan, se pasean, ¿no? Pero no es así. Muchas veces estamos todo el día metidos en un aniversario, ministrando, orando juntamente con ellos, ejecutando el instrumento o trayendo el mensaje de la palabra. Entonces, y ellos se dan cuenta, algunas veces nos dicen, hijos, vamos, y nos dicen, no, papi, ustedes nomás vayan, ya les esperamos más bien cuando regresan. Ya ellos, claro, ahora ya jovencitos, ya grandes, ¿no? Entonces, pero cuando están pequeños, sí, necesariamente teníamos que ir, cargarlos a ellos, ¿no? Sí. Sí, y muchas veces son ellos los que realmente nos conocen, porque Correcto. ellos conviven con nosotros. Y estoy seguro que en el matrimonio pastoral también hay desacuerdos, Pastora Daisy. ¿Cómo manejan los desacuerdos en casa de manera prudente? Hablando en desacuerdos dentro de la familia, bueno, tratamos de manejarlo tal vez no con nuestros hijos, conversando con ellos primeramente, y la mejor manera creo que hemos aprendido siendo los amigos de nuestros hijos, siendo los amigos, y siempre a mis hijos les he dicho, yo como mamá, hijo, quiero enterarme por sus labios de ustedes. Cualquier cosa que pasa, cualquier error que cometan ustedes, yo quiero ser la primera, yo quiero ser, hijo, ese lugar donde tú puedas refugiarte, ¿no? Y ser, como siempre digo, ¿no? Tampoco ser amigo también que se pase ya por encima, ¿no? Sino hay un respeto. Entonces siempre nosotros con mi esposo, tal vez no es como hay veces me pasa, ¿no? Hay veces yo quiero ceder en algunas cosas, pero el pastor es donde me pone el freno, ¿no? Donde me dice, Daisy, hemos hablado. Entonces es ahí donde hemos aprendido nosotros que cuando alguien corrige en casa,
no tenemos que meternos. No tenemos que meternos, porque si no rompemos el acuerdo. Y es ahí donde tal vez no, tal vez yo como mamá me duele, tal vez cuando el pastor tiene que tomar una decisión de castigarlos, no tal vez pues no a puñetes, a golpes, sino tal vez con el celular, o tal vez no sales ya a jugar, o no vas a ir a este lugar. Entonces el castigo ya no es como antes, ¿no? Que eran golpes, eran los papás con la chancla, ¿no? Con la chancla, con lo que era raro. Entonces ya hemos visto la manera de poder tener un acuerdo en casa de que cuando el esposo corrige acá, papá, yo tengo que no meter. Y cuando yo corrijo, el pastor no interviene, porque sabe que ambos sabemos que por algo estamos corrigiendo a nuestro hijo, ¿no? Entonces, en el desacuerdo ministerial, pastor es así. Pastor es ley en su palabra. En cambio, yo tengo misericordia. Ella es pastor. Y el pastor, por favor. No, pero pastor es así. Y yo siempre he dicho, él es mi complemento. Es mi complemento porque a veces yo lo puedo hacer con todo el corazón, pero hay veces que tenemos que tomar decisiones, tanto en la iglesia, ministerialmente, donde se merece ser así, pero muchas veces también no llego a su corazón, pastor, misericordia. Y tal vez en esa manera, pastor, nosotros trabajamos, ¿no? Tratamos de coincidir cuando hay un desacuerdo, ¿verdad? No lo llevamos así a que sea tan grande, al contrario, buscamos soluciones. No, casi no afecta nuestra vida conyugal, al contrario, eso nos lleva a orar, a llevarlo a los pies del Señor y a buscar también, como dice la respuesta de Dios, ¿no? Sí, pastores. La verdad que la vida en el ministerio nos apasiona, amamos sacrificarnos y creo que hay un amor en nosotros, un amor incomprensible. Como dice Jesús, ¿no? La paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Pero, ¿cómo hacen, pastores, para que ese sacrificio no dañe su matrimonio? ¿Ahí tienen algunas reglas, algunos límites? Mm, Pastor, en ese campo, pastor, tal vez tratamos de separar, ¿no? Tal vez lo ministerial. Cuando estamos en casa tratamos de no tocar temas ministeriales dentro de la familia, también como matrimonio, ¿no? El pastor es secretario provincial, él maneja sus cosas. Entonces, cuando yo lo veo agobiado, hay algo, ¿no? Hay algo que te está preocupando, oremos, ¿no? Pero sobre todo en casas, cuidamos el corazón tanto de nuestros hijos y cuidamos también el corazón de ambos, ¿no? Porque en el ministerio todo no es color de rosa. Siempre van a haber muchas cosas que tenemos que muchas veces callar, muchas veces también aprendemos de esas cosas y como pareja, pastor, veo que no afecta mucho porque siempre hemos sabido sobrellevar, como usted dice, la carga del otro. Si yo veo que mi esposo está despreocupado, tal vez en algún área, lo único que hago como esposa es obrar, doblar rodillas. De igual manera, ¿no? Yo estando en el cargo nacional, él me miraba que estaba un poco preocupada y él lo que me decía, hija, ora, dobla rodillas, hija. ¿Qué te afana? No te preocupes. Entonces, esa es una fortaleza para mí, ¿no? Que mi esposo me entiende y yo entender también, ¿no? En lo ministerial, poder entendernos ambos, ¿no? En el caso mío, yo cuando llego con la carga, ¿no? En el trabajo de la provincia o en lo ministerial, ¿sabe qué, pastor? Hay un secreto que yo he encontrado y es el abrazo de nuestros hijos. Ah, El solo hecho que tu hijo te espere en la puerta, papi, has llegado, ¿no? Pero tú llegas cargando toda esa preocupación administrativa y de pronto te abraza, ¿no? Y, uy, para mí ahí se fue todo. Me olvido todo. Y lo que algunas veces hago es a mi pequeña, la última, Zoe, le digo, hija, dame fuerzas, hija, dame fuerzas. Y viene y me da un abrazo, ¿no? Le digo, apriétame fuerte, hija, quiero sentir tu abrazo. Y para mí eso es una medicina, pastor. Y otra de las cosas que también procuro hacer es de que invierto el tiempo jugando con ellos. Por ejemplo, puede ser un boli, un fulbito con mi hijo, ¿no? Pero trato de dar ese tiempo que es muy valioso para ellos y posiblemente para mí no, porque estoy cansado, no debo echarme a descansar, pero creo que es muy gratificante para hoy en día el estrés está destruyendo muchas vidas, ¿no? El estrés y también la ansiedad. Creo que en cierto modo, darnos nuestro tiempo, siquiera un rato, hacer una pausa para poder estar con ellos, jugar, divertirnos,
es muy valioso como familia, aún en lo ministerial. Y como matrimonio también darnos ese espacio, pastor, ¿no? Porque a veces nosotros como esposas estamos en la cocina, somos mamás, somos enfermeras, somos profesoras, Lavanderas. lavanderas, limpieza. Y a mí me encanta cuando mi esposo me dice, salimos. Vamos, quiero un rato, hay que salir, te veo que estás preocupado, vamos. Y lo que me encanta de él es que él me dice, vamos, hay que salir. Entonces, él en esa parte es un alivio para mí, ¿no? De que él me saca, y a veces nos comemos alguito por la calle, o salimos a caminar por la calle, o a los juegos, nos vamos. El resto de cosas, pastor, que nos está ayudando ministerialmente a no ahogarnos en un vaso de agua cuando hay problemas ministeriales o problemas en la familia. Lo que tratamos es, como dicen, ¿no? De poner en práctica, ¿no? Lo que la palabra del Señor dice, ¿no? Que el amor todo lo soporta, todo lo espera, es paciente, y creo que esa parte, pastor, debemos cuidar, que es muy importante. Sí, yo creo que es cuánta falta le hace al Perú ver a muchas más personas que tengan a Jesús en el corazón y que no solo lo tengan, sino que lo puedan expresar. Cuando Jesús está dentro de ti, dice la Biblia que de tu interior correrán ríos de agua viva. Se tiene que ver, ¿no? Tiene que ser notorio a los vecinos, a las personas, lo que está pasando en tu hogar. Y yo creo que el tener un día a la semana, pastor, ¿ustedes practican eso en su familia? El tener un día a la semana para ustedes, donde se desconectan de todo. Por ejemplo, eso también nos enseña nuestro pastor. Durante la semana nosotros servimos en la iglesia, estamos viajando ministerialmente, pero es el día lunes, pastor. Lunes nosotros nos dedicamos a estar en casa, hay cosas para hacer en la casa, estar con los hijos. Tal vez ese día salimos a almorzar, pastor dice, no cocines. Ollas caídas hoy día, nos vamos a almorzar, dicen. Apagamos los celulares. Ahí ya, ¿no? Tratamos de estar con los chicos, de poder tener ese momento, pastor, ¿no? Con ellos también, de poder compartir con ellos, y ya porque martes tenemos algunas actividades, tanto en las noches, o también tenemos visitas también, entonces tratamos, y las reuniones en los colegios, porque nuestros hijos también siguen estudiando también, pero eso no es una excusa también para dejar de servir al Señor, y es el día lunes, pastor, donde nosotros tenemos ese día que compramos de falta con ellos. ¿Ya? Importante tener un día exclusivo, pastor, como familia. Sí. Y ese consejo va para todos, ¿no? Para todos los pastores jóvenes que están empezando el ministerio. Cuán importante es la planificación y planificar en tu semana un día, que puede ser lunes o para otros puede ser miércoles, pero eso es una coordinación. Claro. Pero es tan relevante tener ese día libre. Pastor, también es algo, creo, muy importante también tener un viaje con ellos, con los hijos, sacarlos, ¿no? En esta parte nosotros estilamos salirnos como familia, los cinco, ¿no? Nos vamos, ¿a dónde queremos viajar? A la selva, ¿a dónde quieren viajar? Tenemos nuestro viaje exclusivo como familia. Por ejemplo, la foto que presentaste, pastor, la otra vez fue que cuando fuimos a Huánuco, y yo estuvimos ministrando con el pastor, y volvimos a Pasco, y mis hijos, y yo le dije, no sé, el pastor Corasma creo que fue el que me llevó cuando llegué, me llevaron a Sol de Oro. Y yo le dije a mi esposo, cocinan rico, y mis hijos se emocionaron. Y yo le dije, hijos, el Señor nos ha bendecido, vamos, les quiero llevar a ese lugar. Y los llevé a Sol de Oro, a hacerlo de Pascua, los llevé a comer ahí ese día, los chicos ahí también. Entonces, todas esas cosas, pastor, creo que también nos unen. Cuando nuestros hijos los sacamos a pasear, convivimos con ellos, les damos alegrías. Entonces, eso va a ser una fortaleza muy grande dentro de nuestro hogar también, pastor. Bueno, pastores, le agradecemos a los comentarios, a los saludos que están mandando por el interno, al pastor Edgar, a la pastora Daisy, muy queridos en muchas partes que ustedes han podido llegar y les agradecemos por estar aquí, pastores. Una vez más les decimos, por favor, compartan esta transmisión, que está muy bonita la conversación. Ustedes son unos amigos que los conozco de muy joven, cuando todavía era flaquito. Éramos los catedral. Sí, pastor. Bueno, en la siguiente secuencia
lamentablemente, estamos llegando ya a la parte final, pero no pueden perderse la siguiente secuencia porque vamos a hablar del legado, la visión, ¿no? Que tiene el pastor Edgar, la pastora Deisita, a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local. Que Dios los bendiga, hermanos. Suscríbanse, por favor, suscríbanse. Que Dios los bendiga. Bendiciones, Amén. bendiciones. En ti, oh Jehová, levantaré mi alma. En ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos al Señor. Levantemos nuestras manos a Dios de los cielos y volvamos a Jehová nuestro Dios. Por la bondad del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca es mayor su bondad. Nueva es cada mañana, nueva es cada mañana, y muy grande su fidelidad. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. 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 A ti, oh Mis queridos hermanos, muy buenos días. Una vez más estamos acá con el pastor Edgar, la pastora Daisy, hablando acerca del ministerio pastoral, ¿no? Dos pastores jóvenes que han tenido la oportunidad de llegar a cargos nacionales. Pastor Edgar, sé que
Ahora lo que vemos tuvo un inicio. Y la pregunta que siempre hacemos acá en Mesa Pastoral, ¿no? Y es la pregunta clave de toda la conversación es, si tuvieras la oportunidad de hablarle a ese pequeño Edgar que estaba llegando a la iglesia con ese hambre de aprender la música, ¿qué le dirías? Wow. Bueno, mi consejo sería de que cada culto, cada oportunidad que tenga de servir al Señor, lo tome en serio, ¿no? Lo tome en serio y su desafío sea ponerlo en práctica, porque todo lo que yo mencioné, eso es lo que yo hice, ¿verdad? Porque desde el momento en que yo empecé, cuando fui por primera vez a la iglesia, lo que me llamó la atención, me atrajo mucho fue la música. Y yo llegué por la música porque cuando había un hermano que me dijo que tocaba el teclado, pues no, en una campaña, y yo de veras me enamoré de ese instrumento. Y le dije, enséñame. Y él me convocó, ¿no? Para mi primera clase y me dijo, vienes a tal hora. Yo estaba puntual. Y llegué a la hora, al momento, y me dijo, muy bien, la iglesia está sucia, limpia. Lo limpié. Después me dijo, terminaste y ahora pásalo trapo. Lo pasé trapo. Terminé de pasar el trapo y me dijo, ahora falta echarle cera. Lo pasé cera. Y para darme cuenta ya era hora del culto ya. Llegó la hora del culto, ya ni me enseñó. Mi lección de ese día fue hacer limpieza. No aprendí a tocar el teclado, pero lo hice porque tenía esas ganas, ¿verdad? De poder servir, de aprender. En mi siguiente lección ya fue otra tarea, entonces, pero cada prédica, cada enseñanza para mí fue un desafío, un reto, porque no solamente escuchaba, sino gracias a ese hermano yo aprendí quizás a llevar un cuaderno, un lapicero, a tomar notas, a separar mis enseñanzas, ¿no? Particularmente yo le aconsejaría a ese Edgar de que no juegue, sino al contrario, tome en serio desde el primer momento, desde el primer momento. Es más, aún puedo decir que cuando mi corazoncito empezó a latir por mi esposita, ¿no? Que ahora lo tengo a mi lado, siempre ha sido mi temor a Dios. Siempre ha sido mi temor a Dios, cada cosa que yo hacía, y estoy seguro que muchos jóvenes pasan ese tiempo, es normal, no quizás que uno llegue a sentir algo por alguien, pero creo que si es que hay temor en el corazón, uno va primero a agradar a Dios. Eso es lo primero. Entonces, en cierto modo, viene quizás también nuestra preparación, tanto en los discipulados, en las escuelas, que hay en el trabajo, en el crecimiento de la iglesia, y le aconsejaría a ese pequeño Edgar de que cada lección sea un desafío, un reto. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento tenga suficiente material que enseñar y que hablar. Eso sería mi consejo. Amén, amén. Y Deisita, ¿qué le dirías? Tú todavía no cantabas. ¿Qué le dirías a la pequeña Daisy de hace 15, 20 años? 20 años, eh, que siempre a esa pequeña Daisy decirle no, que no tenga miedo, que no tenga miedo, que hay algo grande, poderoso de parte de Dios para esa Daisy, que siempre mantenga ese corazón cariñoso, ese corazón de servicio, ese corazón apasionado por Dios, que no se rinda a pesar de las adversidades que puedan venir en el camino que ella ha tomado, decirle que ella puede y que siempre lo va a lograr con la ayuda del Señor y que siga soñando, porque en los sueños Dios también ve nuestros sueños y sé que Dios los va a ayudar a cumplir cada sueño, cada meta que te vas a poner por delante. Y que no se desesperen, se van a casar con buenos siervos del Señor. Sobre todo eso. Sobre todo eso. Porque a veces de joven como que te desesperas, ¿no? No, ya el tren me va a dejar, que no, tranquilo, sereno, moreno. Pastor Edgar,
ahora nos queda por delante mucho que hacer. ¿Cuál es el legado que quieres dejarle a la siguiente generación? Sabemos que ya estamos pasando nosotros a la siguiente generación, estamos por encima de los 40, pero hay chicos atrás que vienen de 20, de 15, de 25. ¿Cuál es el legado que ahora usted en su corazón quiere dejar a la siguiente generación? Eh, yo, yo nací en un hogar católico. Por la gracia de Dios, ahora mis padres son cristianos, los he ganado para el Señor, y siempre me he tomado de esa frase, de ese texto que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y, y me pongo en el lugar de muchos jóvenes posiblemente en este tiempo que están batallando, y su pretexto es: mi papá no quiere, mi mamá no quiere, mi papá no es cristiano, mi mamá, mi hermano. Yo pasé esa etapa. Yo salí de ese ritmo de vida y pude influenciar a mi familia para ganarlos para el Señor. Hoy hablamos el mismo lenguaje, pero ha tenido que pasar años de oración, de ayunos, de búsqueda al Señor, y la palabra se cumple. La familia también tiene que servir al Señor. Y hoy puedo sentirme contento de eso, porque en esos tiempos para mí era una lucha, porque cuando yo volvía de una conferencia, una convención, volvía en un nivel mayor, ¿no? Estaba metido con Dios, pero cuando llegaba a casa me encontraba con mi realidad, ¿no? No había alabanza, no habían a veces los papás, los hermanos, entonces me encontraba con mi realidad, pero eso no era motivo para desanimarme o un pretexto para dejar de ir a la iglesia. Al contrario, mi consejo sería a todos esos jóvenes que están empezando en la iglesia, quizás solos, sin papá, sin mamá, sin hermanos, pero Dios tiene preparado lo mejor para ti, tanto en tu vida espiritual, en tu vida secular también, y aún también en tu vida conyugal. Y por la gracia de Dios, hoy veo el premio, la satisfacción de toda esa perseverancia. Mi consejo sería a esa juventud que está empezando quizás aún en el trabajo ministerial, que no se desanimen, no se desalienten. Por supuesto, las primeras veces cometemos errores, vamos a equivocarnos, pero vamos a tener que aprender y vamos a tener que valorar. Ahora, como tú lo dices, pastor, ya no somos jóvenes, pero tenemos el espíritu joven que quiere hacer las cosas, pero quizás a veces ya no es las fuerzas de jóvenes cuando éramos, ¿verdad? Podíamos amanecernos horas y horas en las noches sin dormir, ¿verdad? Y hasta ayunar 3, 4, 5, 6 días posiblemente, pero quizás ahora, quizás hay muchos motivos por los cuales quizás no se nos impide, pero a ti, joven, animarte en el Señor. No hay preocupaciones en ti, simplemente servir al Señor. Y si eres profesional, cuanto más con tu profesión sirvas al Señor, agrades al Señor y hagas cosas correctas con integridad. Y es lo que se necesita hoy en día, gente profesional íntegra, que no se deje malograr su corazón, su integridad. Al contrario, que la palabra de Dios traiga luz a tu vida, a tu profesión, a tu ministerio, y sé que Dios tiene preparado grandes cosas para ti. Amén. Eso sería mi consejo, pastor. Pastora Deisita. Amén, pastor. Un legado que tal vez a nosotros también nos ha dejado nuestro pastor, es el amar a Dios. Número 1, amar a Dios sobre todas las cosas. Ese es el legado que nos ha dejado él, y lo amamos al Señor. Y yo quisiera decir a los jóvenes, por más de lo que venga, nunca dejes de amar a Dios. Es como Pablo dijo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Muerte, enfermedades. Un día le hemos prometido servir al Señor, y ese compromiso, esa promesa no debe de romperse. Eso es lo primero. Habrán tantas cosas que va a venir, y yo y mi esposo hemos entendido que cuando una vida tiene propósito, el enemigo va a querer sacarte del propósito. Van a venir problemas, van a venir ataques de parte del enemigo, hasta la propia familia se va a levantar. Y yo quiero que tú entiendas, querido joven, querida señorita, que tu vida tiene propósito. Amén. Es ahí donde uno tiene que entender que no es casualidad que a esa persona le vengan esas cosas, sino es que hay un propósito en la vida. Yo lo vi con mi
hijo, lo vimos con mi hijo, cómo el enemigo puso una enfermedad, pero mi pastor estaba ahí, nos decía, hija, tu hijo tiene propósito. Doblen rodillas, oren, clamen al Señor. Pasamos horas en vela orando por él y no sabíamos el propósito que Dios tenía. David ahora es un joven ya desde muy pequeño tocando la batería en la iglesia, un músico que está ministrando la alabanza. La enfermedad, lo económico, la vivencia que pueda estar pasando cualquier joven en este momento, no ha terminado ahí. Es el comienzo de muchos grandes ministerios, es el comienzo de grandes llamados para el servicio del Señor. No te rindas. Yo le diría a esta generación, un legado es que no debemos rendirnos. Venga lo que venga, no te rindas. Sé perseverante en lo que has creído. Agárrate del Señor. Sé que los tiempos han cambiado, no es como nuestros tiempos, pero la palabra es una sola que nos dice, sé luz en este mundo. Que tú marques la diferencia, que seas gente que influencie dentro de casa, fuera de casa, en el lugar de trabajo, en la universidad. Tú tienes que ser un hombre y una mujer que influencie a otros, no que te influyan a ti, sino que tú seas una fuente de influencia en los caminos del Señor. Amén. Amén, amén. Pastora Deisita, tomo la palabra que usted dice, no se rindan. Muchas veces en nosotros mismos hemos visto momentos y episodios en donde pensábamos que ya el ministerio había muerto para nosotros. Personalmente, muchas veces me he sentado en las veredas llorando porque creía que había perdido ya todo el ministerio, creía que ya Dios ya no me miraba, Dios ya no me veía, pero tomemos esta palabra que nos habla la pastora Daisy, no te rindas, no te rindas. Pablo le decía a Timoteo, mira, cuídate de dos cosas, cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿No? Y yo te agradezco, Pastor Edgar, eres un amigo en el ministerio, nos hemos conocido muy jóvenes, igual contigo, Pastora Deisita, les estimo, les quiero, he visto el proceso que Dios ha puesto en ustedes, hay días y hay años que han pasado procesos con lágrimas. Pero la Biblia dice, ¿no? Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. Así que sigamos adelante en el nombre de Jesús, desde Paraguay, desde Brasil, ahora en La Oroya, estábamos en Huancayo las semanas pasadas, pero se dan cuenta que todos tenemos ese mismo mensaje y eso es lo más precioso de todo. Amen a Dios, ¿no? Lo que nos decían los pastores. Que Dios los bendiga. Lamentablemente tenemos que despedirnos sin hacerles, sin dejarles de recordar de que se suscríbanse por favor, porque estamos armando una comunidad de jóvenes pastores ya de antaño. Hay muchos ancianos pastores que también están dentro de este grupo y les agradezco de todo mi corazón todos los comentarios que han hecho ahorita, todos los saludos que le han mandado al pastor Edgar, a la pastora Deisita. Muchas gracias por mantenerse conectados en esta transmisión. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Con nosotros va a ser hasta otra próxima secuencia de Mesa Pastoral. Muchas bendiciones, Pastor Edgar. Pastor Edgar. Bendiciones. Que cantan conmigo pues, alabando al Señor, vamos. Con mis manos y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, bendito Señor. Otra vez. Con mis manos y mi vida te alabo, Señor, te alabo, Señor. Con mis manos y mi vida te alabo, bendito Señor. Porque tú has sido precioso para mí, precioso para mí, precioso para mí. Porque tú has sido precioso para mí, te alabo, bendito Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré. Una vez más, y ustedes repiten ya. Alabaré.
alabaré, alabaré.